Lunes, como nuevo líder del Partido Conservador, Rishi Sunak se reunió hoy con el rey Carlos III, que lo nombró oficialmente como nuevo primer ministro de Reino Unido. Vamos a conversar más al respecto, los desafíos, cómo se viene ese camino. Para eso estamos ya en el estudio con Hassan Akram, académico de la Universidad Diego Portales, director también de la sede chilena de Wake Forest University. Hassan, un placer tenerte acá. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, primero que todo, creo que puede ser muy obvio, pero creo que es relevante también entender quién es el nuevo primer ministro. ¿Quién es Rishi Sunak? Porque hemos tenido varios puntos de la biografía. Aquí en Chile podemos estar un poquito desconectados, digamos, de la política británica, pero es bien relevante lo que sucede en términos de la llegada de una persona que no es un outsider, que es un llegado también de la City de Londres, un banquero, que también tiene un origen bien interesante para analizar. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Rishi Sunak es como el líder accidental, llega casi por coincidencia. Él no es un político profesional, como muy bien dices. Él tuvo una carrera bastante exitosa en la ciudad de Londres, el sector financiero. Y de hecho, él entró en el Ministerio de Hacienda como el número 2 cuando estaba otra persona, Sajid Javid, que es un político profesional que también tuvo una carrera en la ciudad de Londres, pero también siempre fue mucho más ideológico. De hecho, él tiene una historia de esfuerzo. Su papá fue un chofer de micro, por puro esfuerzo y con esa ideología muy de Margaret Thatcher. Él llega a las altas esferas y de eso se salta a la política. Le destaca que también durante mucho tiempo trabajó de garzón en un restaurante curry. Y esto, bueno, eso es la persona, Sajid Javid. Claro. Que, Perdón. Eso es Sajid Javid, que después pelea con Boris Johnson. Perfecto. ¿Ya? Y Rishi Sunak es número 2 y reemplaza a él. Y nadie sabía quién era. No tenía mucha trayectoria en el Partido Conservador. En realidad había estado mucho más en un perfil técnico. Una persona que no tiene nada de esa historia. Se confunde bastante la historia de Rishi Sunak, que es una persona, sí, de origen de la India, pero sus padres nacieron en África. Hay todo un grupo de personas hindúes que fueron de India a África para ayudar en la colonización del Imperio Británico. Y ese grupo es el grupo que hoy día domina en muchos espacios del Partido Conservador cuando buscan personas de las minorías étnicas. Entonces viene de un grupo bastante privilegiado por el mismo Imperio Británico. Tiene una trayectoria de la clase alta británica, es Winchester School, que es uno de los colegios más de élite. Sí, claro. Después pasa a Oxford. No tiene esa historia de esfuerzo, no tiene mucho interés y carisma inicialmente, pero salta por esa pelea política que tiene Boris Johnson con Sajid Javid y con la pandemia y con las políticas de protección, de ayuda directa a las personas que no pueden trabajar. Claro. Con eso salta la fama y entonces... Porque ahí le fue bastante bien con las políticas de asistencia en términos de poder solventar, algo que también se discutió aquí en Chile muchísimo, pero en Reino Unido tuvo buenos resultados en ese punto, ¿no? Sí, eso es lo que realmente le salta la fama. Perfecto. Y lo que cambia su posición. No tiene ninguna trayectoria anteriormente y una capacidad técnica razonable, no de gestionar estas cosas por un pragmatismo. El Partido Conservador sí es un partido de derecha tradicional que cree en la responsabilidad fiscal, no de gastar demasiado para no endeudar el Estado y el país. Sin embargo, son bastante más pragmáticos que la derecha latinoamericana, sin duda, y también del Partido Republicano estadounidense. Han apoyado empresas públicas, empresas nacionalizadas, han apoyado políticas de intervención bajo Boris Johnson. Había toda una política de estrategia industrial intervencionista. Son muy pragmáticos en ese sentido y Rishi Sunak es la cara del pragmatismo conservador británico, dispuesto a gastar bastante para proteger a las personas vulnerables durante una emergencia nacional. Mira, y es muy importante que vaya justamente al punto de la economía, porque es clave, digamos, en todo lo que está sucediendo en Reino Unido. No todo, pero parte importante de lo que significaron los 44 días de Liz Truss como primera ministra, lo que fue el reemplazo de Boris Johnson, que fue más por un tema de polémicas con respecto a la pandemia. Pero la economía se torna un tema, te hago la pregunta, clave, fundamental en lo que va a ser la gestión de Rishi Sunak y su equipo como gobierno. Totalmente. Rishi Sunak tiene perfil de tecnócrata. No es un político tradicional con un vínculo directo por haber hecho trabajo territorial. No es una persona que tiene muchos vínculos con el Partido Conservador. El sistema británico es un sistema parlamentario, ¿cierto? Donde cualquier persona que lidera el Partido Conservador, el partido más grande en la Cámara de Comunes, tiene derecho a ser primer ministro. Entonces, ganó la elección Boris Johnson. Boris Johnson sale
porque dentro del Partido Conservador mismo él pierde apoyo por la serie de escándalos vinculados con esas fiestas durante tiempo de pandemia. Que no es algo poco habitual en la historia política de Reino Unido, también por el sistema político, que tu mismo partido termine en fracción, digamos, y quitándole el apoyo a su líder, que es al igual primer ministro. Pero obviamente depende también de la intensidad con que se dé y los personajes. El sistema parlamentario es un sistema de fusión de poderes, ¿no? El sistema presidencialista, como en Estados Unidos, es la separación de poderes. En Estados Unidos tiene el Congreso y tiene el presidente, dos poderes con legitimidad electoral completamente separada y chocan muchas veces. En el caso británico, los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo, el gobierno, está dentro del Parlamento. Entonces, el primer ministro, su gabinete, todos los ministros de menor rango también son parte del Ejecutivo y a la vez el Partido Conservador es el partido en el espacio legislativo. Y entonces los diputados conservadores que no son parte del gobierno, los famosos backbenchers, son el poder legislativo y son los que chocan y los que de cierta forma fiscalizan a su propio partido. Y dentro de eso es relativamente inusual de parte del Partido Conservador ser tan lapidario, sobre todo con un primer ministro como Boris Johnson, que sacó una tremenda mayoría, mucha popularidad a nivel país, pero también con la base militante del partido. Pero el momento en que su actuar personal fue tan vergonzosa para los mismos conservadores, eso no es una posición de izquierda, de derecha, es dentro del mismo partido, las relaciones personales. Es insostenible, ya no miro. Hay una gran frase de cómo describen a Boris Johnson, porque el tema con él es que en un sistema donde no hay una constitución codificada, escrita, mucho depende de las costumbres. Perfecto. Entonces, si uno se porta mal, uno no ha logrado concitar las mayorías, dicen, bueno, te dan una pistola y un brandy. Tú tomas el brandy y tú te suicidas, ¿no? Claro. Por el honor. Y dicen, Boris Johnson es el tipo de persona, tú le pases esas cosas, te mata a ti con la pistola y toma brandy para celebrar. Es una persona que no estaba dispuesta a seguir las reglas de buenos modales, de comportamiento honorable. Digamos la tradición. Exactamente. Y si hay una persona que está rompiendo la tradición, entonces el sistema que necesita eso, porque no tiene más protecciones explícitas, tamblea. Lo sacaron de forma brutal y entonces tienen una elección donde los mismos conservadores eligen a Liz Truss. Y Liz Truss fue la persona que ganó, no ganó entre los diputados conservadores, que son los primeros que eligen. Ella, de hecho, sacó una segunda mayoría bastante menor que Rishi Sunak. Pero a la hora de ir a los militantes del partido, Liz Truss ganó. Perfecto. Por mucho. Y entonces ella tenía la legitimidad dentro del Partido Conservador de ser primera ministra. Pero con el desastre económico y Rishi Sunak como un tecnócrata competente, mucho menos carismático, les advirtió a su partido, ojo, que estas políticas de bajar los impuestos no se pueden hacer. De hecho, fue un retroceso bien rápido, bien complejo en términos de anunciar lo que eran cambios al sistema impositivo, rebajar impuestos principalmente para incentivar, ese era el objetivo, la economía, pero tuvo que ir rápidamente atrás con la rebaja de impuestos a grandes empresas o grandes rentas. Y eso también pidiendo disculpas. En algún minuto Liz Truss decía, yo no voy a renunciar, yo voy a seguir peleando. Al día siguiente estaba en Downing Street anunciando su renuncia, digamos, como líder del Partido Conservador. No es para ser autocomplaciente, pero yo creo que eso demuestra que el sistema funciona bastante bien, porque las políticas populistas los pueden proponer, de hecho pueden llegar a implementar incluso, porque el Partido Conservador tiene una elección dual. Primero los diputados y diputadas eligen los candidatos, llegan a 2. Bueno, todas las personas pueden postular y después van reduciéndose y llegan a 2 y después van a la militancia. La militancia es un grupo más reducido y mucho más extremista, entre comillas, que el país y que los mismos diputados, que saben que tiene que ser popular con todos, no solamente con su base militante. Y entonces las ideas populistas llegan por el poder de la militancia, pero una vez que intentan y genera ese tipo de desastre, lo pueden cambiar fácilmente. Porque no se concretan al no poder tener los votos finalmente, o la aceptación. Los mismos diputados, preocupados por perder la próxima reelección, dicen, no, acá no podemos avanzar con este tipo de liderazgo, porque el resultado de bajar impuestos, si uno no puede hacer reducciones correspondientes en el tamaño del Estado, es endeudar el Estado drásticamente. Entonces, los bonos del gobierno, los gilts, lo empiezan a vender. Bajan los precios, suben la tasa de interés, hay un desastre económico súper fuerte.
Ningún analista económico o instituciones, ¿no?, que son autónomos o que tienen cierto nivel de respeto por su transversalidad. El Instituto de Estudios Fiscales, por ejemplo, tenía muy claro que iba a ser imposible hacer los recortes presupuestarios que proponía Liz Truss para hacer financiable estos recortes de impuestos. Porque al final el gobierno tiene que cumplir con ciertas cosas. No pueden dejar de tener policía, no puede dejar de construir carreteras. Para eso hay que tener recursos. Exactamente. Entonces, ese sueño, no, vamos a recortar impuestos. ¿Y a dónde? Y no había la posibilidad de cortar impuestos, cortar gasto a la escala necesaria para poder financiar esos recortes de impuestos. Y eso lo decían todas las instituciones de fiscalización más transversales que existían. Entonces, ¿qué hacía Liz Truss con Kwasi Kwarteng, su ministro de Hacienda? Burlaban de estas instituciones. Una vez más, tenemos una constitución no codificada, o sea, implícita, y la idea es que la gente respeta a esas instituciones por los buenos modales, por el honor, y no estaban siguiendo las reglas. Hemos tenido estos líderes populistas que no siguen esas reglas implícitas y generaron esta crisis, pero ahí se nota el poder de la tradición, porque los mismos diputados, dándose cuenta que rompiendo estas reglas no iban a llegar a ninguna parte, sacan entonces ese equipo y llega una persona que es tecnócrata, que viene del sector financiero, pero tiene esta capacidad de ser responsable. Ahora, de aquí para adelante, y es muy importante que nos planteen lo que ha sido el contexto desde Boris Johnson hasta Liz Truss, para entender también cómo ha sido el desarrollo de los últimos meses solamente del gobierno británico. ¿Cuál debería ser el camino que tome Rishi Sunak? Obviamente se descarta lo que puede ser esa estrategia de reducir los impuestos como lo hizo Liz Truss. Eso, me imagino, está claro. No soy Sunak, pero eso no sería lo primero que haría yo. No. Él, cuando fue a la elección, que ganó entre los diputados pero perdió con la militancia, dijo claramente: nosotros estuvimos gastando mucho durante la pandemia, durante las cuarentenas, había que apoyar a la gente. Eso es lo que le dio mucho apoyo en el momento. Él tenía una estrategia, de hecho, la conoce bastante bien, como tú contaste. Exactamente. Pero luego, ya que no estamos en cuarentena, hay que empezar a hacer el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal implica subir los impuestos, no bajarlos. Yeah. El argumento de Liz Truss es que vamos a bajar los impuestos y mágicamente vamos a empezar a crecer mucho más rápidamente. Muy poco probable en una escena de recesión mundial, pero eso lo decían. Y el eso objetivo de incentivar la inversión a través de esta reducción. Sí, pero al final la inversión responde a otros factores. Sí, claro. En una economía mundial los impuestos son un elemento, pero un elemento relativamente menor. Y cuando uno reduce el gasto fiscal, eso también tiene efectos anti-inversión en realidad. Claro. Entonces, lo que quería hacer Boris Johnson era aumentar el gasto fiscal precisamente en sectores que iba a generar también una complementariedad con la inversión privada. Una estrategia muy moderada, muy centrista en comparación con la derecha más ideológica neoliberal. Esas propuestas, bueno, con Rishi Sunak, que es muy pragmático, podrían tener algo de espacio, pero sobre todo él está preocupado de reducir el gasto fiscal un poco, aumentar los impuestos. Él declaró eso abiertamente: voy a aumentar los impuestos para dejar de endeudar al país. Entonces están en una situación compleja por la situación mundial. O sea, hay una guerra entre Ucrania y Rusia que está generando una inflación fuerte por los aumentos en costos de energía. Y más directamente para todos los países europeos. Sí, muy directamente, porque dependen del gas ruso en gran parte para su abastecimiento de energía, junto con los efectos en los precios de alimentos, junto con el aumento en tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, que implica que el dólar está subiendo frente a la libra esterlina, frente a yen y frente, por supuesto, al euro. Entonces, es una situación económica muy compleja, y dentro de eso, la única estrategia que tiene Rishi Sunak es esto de equilibrar las finanzas públicas, que es una parte que sin duda tiene que hacer, porque la política irresponsable de ir bajando los impuestos y endeudando al Estado claramente no iba a llegar a ninguna parte positiva, pero al mismo tiempo queda la pregunta: ¿cómo vamos a gatillar más crecimiento para escapar de esta crisis mundial? Y ahí él no va a hacer lo que hizo Boris Johnson, que es gastar en sectores específicos donde hay cuellos de botella y problemas que limitan el crecimiento. Es una visión bastante más de un Estado intervencionista, y eso queda fuera por la visión tradicional conservadora. Déjame poner un punto también en este análisis. Me lo comentaban ayer en una entrevista, de hecho, un poco adelantándose lo que va a ser el mandato de Sunak. Lo difícil que puede ser en ese término el haber sido ministro de Economía y luego ser primer ministro y tener un ministro de Economía, cuando el gran desafío es
la crisis económica que vive tu país en términos de cuando llega un punto, bueno, ¿quién es el ministro de Hacienda? O ministro de Economía o ministro de Hacienda, ¿cómo se entiende? ¿El primer ministro o el propio que tiene el cargo? Eso podría ser un tema bien complejo, ¿no? Tradicionalmente, en los últimos años, definitivamente del siglo XXI, ha habido una relación muy cercana entre los dos, ¿no? El primer ministro vive en número 10 Downing Street, el ministro de Hacienda en número 11. Perfecto. Son vecinos por trabajo. Y hay un poder dual siempre. Eso empezó más obviamente con Tony Blair, que tenía a Gordon Brown como su ministro de Hacienda y tenía una larga relación trabajando en conjunto. Tony Blair era la cara más carismática, que era como de relaciones públicas, mucho mejor en la televisión y en los debates, pero Gordon Brown era el sustento intelectual de los planes económicos, pero trabajaban así, muy cercanamente. Eso pasó también con David Cameron y George Osborne, que tenía también esa misma visión compartida. Post-Brexit tenemos un tremendo problema en el Partido Conservador, donde hay tanto fraccionamiento dentro del partido que les cuesta tener dos personas que tienen visiones similares. Claro. Ahora, lo que tuvo que hacer Liz Truss en sus intentos de no desaparecer fue nombrar a un ministro de Hacienda moderado, centrista, no el ideólogo de derecha que era Kwasi Kwarteng. Y eso puso Jeremy Hunt, que es una persona que fue a favor de mantenerse en la Unión Europea, entonces un moderado en ese sentido, que va a ir ordenando las cuentas fiscales en una visión similar a Sunak. Él sí, de hecho, quería ser líder del Partido Conservador y primer ministro. Ahora el punto es que va a ser muy difícil la próxima elección por todo este episodio bochornoso entre Boris Johnson y Liz Truss. Entonces puede ser que para Jeremy Hunt ser ministro de Hacienda y ir como juntando fichas para el futuro no es necesariamente una mala cosa. Habría que verlo ahí. Entonces, sí. Hassan, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte nuevamente por contarnos, por actualizarnos en el contexto que se vive ahí en Reino Unido. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Que tenga un buen día. Hasta luego. Bien, vamos con otros temas. Se logrará